Hola a todos, ¿cómo están? Ya llegamos a nuestra clase número 5. Estamos en la quinta clase. Increíble. Ya solo nos faltan dos clases, solamente dos clases para terminar el curso. Así que si recién te vienes integrando y este curso todavía está siendo transmitido en vivo, bueno, tienes la oportunidad de ponerte al día, de contactarte con nosotros y recibir los materiales, inscribirte y participar también de este curso. Hay más de 100, bueno, casi 150 personas inscritas oficialmente que incluso dieron una ofrenda de inicio para cubrir materiales, la compra de libros, pagar las plataformas que se usan, etcétera, o los softwares, los programas que utilizamos para editar, qué sé yo. Entonces, hay prácticamente 150 personas. Algunas de ellas están obviamente becadas también y están ya participando oficialmente del curso. Y hay otro grupo de más de 300 personas que están participando de manera más distante y no están 100% comprometidos con todas las clases, pero están ahí, están siguiendo a medida que van teniendo el tiempo, van siguiendo el curso. Así que si estás llegando recién a esta clase y esta clase está siendo transmitida en vivo, entonces contáctate. Probablemente puedes lograr escuchar las primeras 5 clases y hacer todo el proceso. Esto no es un negocio, lo aclaro de inmediato. Nadie está ganando dinero a través de esto. La ofrenda es muy, muy baja y es simplemente para ayudar a cubrir costos que son naturales del curso. Así que gracias, por cierto, a todos los que se han comprometido y han apoyado y han de verdad aportado para cubrir una parte importante de los costos. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Vámonos directo a la clase número 5. Hoy día nos vamos a sumergir ahí en el lavacro, en la fuente de bronce. Vamos a hablar de este tema tan apasionante también. Y no solo esto, vamos también a hablar de la tienda. Vamos a terminar hoy día hablando de la tienda y bueno, hasta dónde alcancemos a llegar en esta hora de clase. Y después, en la próxima clase vamos a continuar entonces. ¿Qué nos dice Éxodo 30, versículos 18 al 21? Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavatorio, para lavarse. Con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos al entrar en la tienda de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Muy fuerte estas palabras, pero esto es lo que nos dice el texto bíblico y espero que a medida que vamos avanzando en esta clase lo vayamos comprendiendo muchísimo, muchísimo mejor. Ok, el segundo objeto, porque la semana pasada vimos el altar de bronce, ¿cierto? Al entrar, al ingresar al templo. Pero el segundo objeto del atrio era solo para los sacerdotes. Por cierto, el resto de las tareas eran efectuadas por los sacerdotes a favor del pueblo. Luego de presentar el sacrificio, el sacerdote se lavaba en la fuente de bronce. Este lavamiento lo purificaba y lo preparaba para entrar al tabernáculo. En el capítulo 30 de Éxodo, Dios declara que los sacerdotes tenían que lavarse para no morir al ingresar al tabernáculo. Y volvemos a hacer este énfasis aquí. La fuente de bronce y los lavamientos que exigía, sin embargo, no eran solo para quitar la sangre o la suciedad de las manos y los pies. El Señor es claro, si no se lavaban las manos y los pies, ya fuese antes de ofrecer el sacrificio, después o antes de entrar en la tienda de reunión, morirían. Y esto ya de inmediato nos va mostrando la santidad de Dios. Esto ya de inmediato viene desde tan temprano en el texto bíblico, anunciándosenos que Dios es santo y que el pecado no puede habitar delante de él. Apocalipsis dice, ¿quién puede estar de pie delante de este Dios? Entonces, y por cierto, en Apocalipsis vemos que el pueblo de Dios está de pie delante del trono y delante del Cordero. Maravilloso ese detalle. Pero ya desde aquí y desde antes, Dios comienza a mostrar lo grave que es el pecado frente a su santidad, frente a esta luz poderosísima que penetra todas las tinieblas, que deshace toda tiniebla, que quema. No hay manera de poder traer algo pecaminoso ante esta presencia, ante esta luz de Dios. Y por eso, entonces, en el tabernáculo comienza
a simbolizarse, a significarse este principio. En otras palabras, la fuente de bronce no servía solo para quitar la sangre, sino que estaba ligada a la limpieza simbólica del pecado. Teniendo en mente esta conexión con la purificación del pecado, deberíamos dar un paso atrás y observar el cuadro más amplio en el resto de las Escrituras. Al dar este paso atrás, recordemos que el tabernáculo, como vimos en clases anteriores, es una sombra o una copia del templo celestial. Y enseguida vamos a revisar versículos nuevos respecto de esto. Si esto es así, entonces tenemos una idea de por qué hay una fuente con agua junto al tabernáculo. Hay una masa de agua junto al trono de Dios en el templo celestial, como vemos en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan vio un gran mar de vidrio junto al trono de Dios en su visión del templo celestial. Así pues, la fuente es una copia de ese mar de vidrio que está delante del trono. Y esto ya lo vimos en la clase anterior o anterior a la anterior respecto del mar en el templo. Tú puedes leer allí esos textos de Primera de Reyes y darte cuenta que a la fuente de bronce, en su upgrade, por decirlo de alguna manera, desde el tabernáculo al templo en Jerusalén, en los tiempos de Salomón, fue construida como esa imagen que está ahí arriba en la pantalla. Y se le llamó el mar. La fuente de bronce estaba hecha de espejos de bronce donados por las mujeres. La Biblia no la describe de manera completa, pero quizás, y muy probablemente, la fuente haya tenido una superficie brillante y espejada para que el sacerdote pudiera lavarse bien y, a la vez, le recordara que el Señor mira más allá de la apariencia externa, porque el Señor mira el corazón. Entonces, esta fuente de bronce probablemente, porque el material de bronce que se utilizaba para los espejos de las israelitas era un material muy fino, tenía que ser un bronce especial, muy bien trabajado, etc. Por lo tanto, era un material delicado y ese fue trabajado entonces aquí en la fuente de bronce. El material de la fuente entonces provenía de los espejos de las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo de reunión, capítulo 38, versículo 8. Habría sido hecha de bronce muy refinado, con una cualidad semejante a un espejo. Los espejos representan la necesidad de autoexamen como requisito previo para su presencia. El agua representa la necesidad de autopurificación como requisito previo también para su presencia. Entonces, es cierto que vemos este principio a lo largo de todas las Escrituras. Los hijos e hijas de Dios, cuando se presentan delante de Él, están llamados a autoexaminarse, a mirarse a sí mismos, a exponerse delante de la luz de Dios para que puedan salir a la luz, valga la redundancia, aquellas cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar, que necesitamos abandonar. Por eso un sacerdote, respecto del ritual del tabernáculo, nunca debía entrar en el lugar santo sin haberse detenido antes en la fuente y haber completado la acción ceremonial y práctica de mirarse y lavarse. Ningún sacerdote debía atender el altar sin comprobar la pureza de sus manos y de sus pies. A lo largo de este curso hemos ido aprendiendo que tú y yo tenemos un llamado al sacerdocio. Somos sacerdotes. Fuimos hechos un reino de sacerdotes para Dios. Ministramos a Dios. Servimos a Dios, tal cual como los sacerdotes. El mismo lenguaje que hemos descubierto a medida que estudiamos el tabernáculo, vemos cómo todo aquello aplica a nosotros, ya no en las sombras, sino en una realidad espiritual que a la vez es un adelanto de una herencia que tenemos. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día nosotros, lo que gustamos de Dios es real, ya no es una sombra, no es la plenitud, pero es un adelanto de esa herencia que nos espera. Por lo tanto, nosotros ya estamos viviendo en realidades espirituales, celestiales. El apóstol Pablo dice en Efesios que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Entonces, tú ya tienes acceso. Hebreos dice que puedes acceder al trono de Dios por medio de este camino vivo que Jesucristo abrió. Puedes entrar y llegar al lugar santísimo, puedes disfrutar de su presencia, puedes conocerlo en intimidad, en gloria, en poder. Todo aquello está disponible para la iglesia. Entonces, tú y yo como sacerdotes
necesitamos ponernos en estos zapatos de sacerdotes y entender que junto con todo este privilegio, esta gracia, este amor, esta bondad, esta misericordia, tenemos también un llamado por el cual hemos de dar cuentas y necesitamos despertar y decir, wow, Dios tiene un llamado. Dios no es un ancianito, un abuelito que el día que estemos delante de Él va a decir, tranquilo, aquí lo arreglamos. Sí. No, no, Dios nos va a pedir cuentas. No estoy hablando de perder salvación o ser condenado, nada de eso. Estoy hablando de que todos los hijos e hijas de Dios vamos a estar un día delante de Él y vamos a dar cuenta de nuestro llamado. Ok, pero nadie se asuste, estamos a tiempo, por eso estamos haciendo este curso, por eso estamos aprendiendo y por eso necesitamos examinarnos y pedirle ayuda al Señor. Yo estoy en ese proceso también, a medida que voy estudiando, que voy aprendiendo, que voy volviendo a comer esta comida del tabernáculo, esto me despierta también, me bendice y me llama a ser también responsable. Así que si tú sientes que todavía no llegas allá a esa meta ahí arriba, bueno, para que no te sientas mal, quiero que sepas que estamos en el mismo camino, ¿ok? Tampoco yo, y creo que nadie está allá todavía, sino que estamos todos en este camino de aprender, de crecer. Nuestra meta es ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Que el día que nos vamos de esta tierra seamos lo más parecido posible a Jesús. Observa el contraste entre el altar y la fuente, entre el altar de bronce y la fuente. Los dos representan la gracia multidimensional de Dios. El altar viene primero, al entrar por la puerta viene el altar, la fuente después. En el altar vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, justificándonos por el don purificador de su Hijo Jesucristo. En el altar vemos a este sustituto tomando nuestro lugar y siendo sacrificado en nuestro lugar. Pero en la fuente, atención, porque esto le puede sonar a alguien un poco difícil de digerir, pero en la fuente nuestra respuesta apropiada es limpiarnos a nosotros mismos. Esto no significa que tú o yo tengamos el poder sobrenatural de limpiarnos, pero sí significa que Dios ha provisto en su reino, para su iglesia, para sus hijos, el camino para que tú y yo nos movamos en esa dirección y podamos dar estos pasos. Y vamos a revisar unos textos bíblicos respecto de esto. Por lo tanto, podríamos decir que en el altar yo soy santificado legalmente delante de Dios. Y esto tiene que ver con la justificación. Legalmente hablando, alguien pagó por ti. Alguien hizo propiciación por ti. Alguien hizo expiación por ti. Has sido justificado. Pero en la fuente soy santificado de manera práctica. Voy a la fuente a lavarme las manos y los pies. La asistencia a la fuente o el asistir a la fuente es algo crítico. De hecho, como ya hemos hecho énfasis ya varias veces, era un asunto de vida o muerte porque estamos sirviendo a un Dios santo. Veamos algunos textos bíblicos. Segunda de Corintios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí yo creo que es sumamente importante este punto en la fuente, porque muchos hermanos que siguen las redes sociales y están escuchando discusiones de soteriología, salvación, si es monergista, sinergista, calvinismo, arminianismo, si tengo que hacer algo, si no tengo que hacer nada y Dios lo hace, todo ese tipo de discusiones, ha llevado a algunas personas a malinterpretar su servicio a Dios y piensan, equivocadamente, que ser cristiano es como no tengo que hacer absolutamente nada, el Señor hizo todo, es su gracia y punto. Y respecto de la salvación, por supuesto, no tienes nada que hacer, nada que hacer. Para pagar por tus pecados no tienes nada que hacer. Ni nadie, ninguna otra persona puede hacer algo por ti para pagar por tus pecados. Pero sí, Dios llama a sus hijos e hijas, a sus discípulos, a sus sacerdotes, a tomar estos pasos. Y mira cómo Pablo dice aquí, tú perfeccionas la santidad en el temor de Dios. Creo que eso se entiende. No sé si sea necesario explicarlo más.
pero tú perfeccionas la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Qué hace el temor de Dios? Te lleva a limpiarte de toda inmundicia, te lleva a renunciar. Y en esa dirección tiene este asunto de la fuente de bronce, tiene que llevarnos como iglesia, como sacerdotes. Isaías 1:16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Tú no tienes poder para hacer algo con tu salvación. Ese precio fue pagado en la cruz, fuiste justificado. Pero en este proceso de santificación y en este proceso de caminar en esta vida y en esta tierra, con este cuerpo, con este tabernáculo de carne, sí tenemos una responsabilidad de disponernos, de dar pasos. Y a veces hay que hacerlo con esfuerzo. Incluso esfuerzo físico para ir a la iglesia, para congregarte, para ir a un estudio bíblico, esfuerzo financiero para con nuestros recursos también sostener la obra de Dios, ayudar al necesitado, ayudar al que está viviendo necesidades, etcétera. Miles de ejemplos que podría darte en esto. Entonces, gracia no significa que me tengo que quedar sentado porque Dios hizo todo o va a hacer todo. Lo hizo todo con respecto a tu salvación, pero tenemos una responsabilidad como sacerdotes. También decía el Señor Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, contaminan la casa de Dios. Algunos de ustedes, y lo mencioné el otro día en el tiempo de preguntas y respuestas, ahora va a quedar grabado en el video, pero hay un hermano chileno llamado Vladimir, que tuve el gusto de conocer en Costa Rica hace unos meses atrás, que escribió una canción que se llama Tumba las mesas. Suena extraño el título. Cuando yo escuché por primera vez, wow, tumba las mesas, que, ok, wow, interesante. Pero bueno, cuando ves a Jesús tumbando las mesas en el templo, Él está purificando la casa. Está descontaminando la casa de Dios, porque mi casa, dijo Él, será llamada casa de oración. Entonces, ese proceso tiene que suceder en nosotros también. Y no se hace una vez y de ahí te olvidas para el resto de tu vida. Como sacerdote, tienes esta responsabilidad de constantemente acudir al lavacro, a la fuente de bronce. Ahora bien, dijimos ya el otro día que el bronce representa el juicio. El bronce representa juicio en el atrio. Prácticamente todo está cubierto de bronce. Y allí es donde está el altar de bronce, donde se quema el pecado. Por lo tanto, el bronce tiene que ver con juicio sobre el pecado. Y el agua tiene que ver con limpiar el pecado. Así que este es uno de los significados, simbolismos que encontramos allí. Santiago nos dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, ¿te das cuenta esto de descontaminarse, desintoxicarse del pecado, de la maldad? Reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Me quedo dando vuelta, no me alcanza el tiempo, me encantaría dedicar minutos allí a esa expresión para salvar sus almas. Porque hay muchas personas que piensan, no entienden la salvación realmente como un proceso. Al mismo tiempo que tú eres salvo, es cierto, somos salvos en Cristo, tenemos certeza, seguridad de salvación. Pero la palabra salvación no se agota solamente allí, sino que estás siendo salvo a medida que eres santificado. Hebreos 9, en los versículos 27, por allí 27, 28, dice que el Señor Jesús regresa a salvar a los que le esperan. Entonces hay que entender allí y profundizar esa palabra salvación también para poder poner esto en práctica y entender la importancia, la relevancia que esto tiene. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse,
inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué ponemos este texto? Por la conexión de espejo, ¿cierto? Hay una leve referencia allí o conexión por el tema del espejo. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor funciona como este espejo que nos va a mostrar también las cosas que debemos cambiar, que debemos desechar, mejorar, etc. Va a redarguirnos, va a llevarnos al arrepentimiento de obras muertas. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta santificación se lleva a cabo en relación con la palabra de Dios. Pablo dice que Dios santifica y limpia a la iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5. Al escribir a Tito, Pablo incluso usa la expresión lavamiento de la regeneración, que asocia con la renovación del Espíritu Santo. Este término, traducido literalmente, es lavacro de la regeneración, una referencia muy probablemente al tabernáculo. La palabra de Dios tiene un efecto limpiador y regenerador. El salmista preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús, cuando oró, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A los discípulos les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios es al mismo tiempo este agua que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Entonces, cuando quieras ir al lavacro, el lavacro es un lugar de oración, es un lugar de confesión, es un lugar de leer las Escrituras y de examinarnos frente a las Escrituras y de pedirle al Señor también como el salmista y decir, examíname, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de maldad, de perversidad, examíname, Señor. Ese es uno de los pasos que un sacerdote debe dar a diario, de manera regular, de manera permanente. Mira aquí qué interesante, como Pedro conecta el diluvio con el bautismo. Yo recuerdo que en el primer curso del tabernáculo, que hice hace 5 años atrás aproximadamente, hablé en esta parte del lavacro, de la fuente de bronce, y hablé del bautismo. Y después un pastor se comunicó conmigo y no sé si me mandó unas fotos y un mensaje, no recuerdo bien los detalles, pero me dijo que él mostró el video de esta clase, de esa clase sobre la fuente de bronce a su iglesia y hubo como 10 personas que fueron redarguidas y tomaron la decisión de bautizarse, que no habían tomado esa decisión, tomaron la decisión de bautizarse después de ver la clase donde hablamos de este tema. Fue una bendición poder saber de aquello. El bautismo que corresponde a esta figura, es decir, a la figura del diluvio, este bautismo, mediante la resurrección de Jesucristo, ahora los salva. No por quitar las impurezas de la carne, es decir, no porque les lava la mugre, no es tomar una ducha, no es un baño, no es meterse al agua para darse un baño, sino como una apelación de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Aquí Grudem nos viene a aclarar esto en este comentario bíblico. Pedro quiere decir que el bautismo os salva no como la eliminación de la suciedad del cuerpo, es decir, no es un acto físico externo que lava la suciedad de tu cuerpo lo que te salva. Eso no es lo que salva a la persona, no es la parte física, sino que es la aspiración o la apelación a Dios de una buena conciencia. Es decir, dice Grudem, es esta transacción, este encuentro espiritual interno que tú tienes con Dios. Es esta relación con Dios. Y esta transacción, como él la define, está simbolizada en esta ceremonia externa del bautismo. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera. El bautismo ahora os salva, no la ceremonia física externa del bautismo, sino la realidad espiritual interna que el bautismo representa. De este modo,
Pedro se protege contra cualquier visión mágica del bautismo que atribuya poder salvador a la ceremonia física misma. Entonces es interesante que el apóstol Pedro conecta el bautismo con el diluvio y conecta el agua en todo esto, porque de alguna manera el mundo fue bautizado en el diluvio y el diluvio se llevó todo lo impuro. Hubo una purificación de la tierra. De esa manera el bautismo entonces también representa esta relación que tenemos con Dios, que nos ha hecho santos, que nos ha llevado a la muerte a nuestro viejo hombre o vieja mujer, y luego hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Hemos sido limpiados, hemos sido purificados, hemos sido regenerados, hemos sido salvados. Entonces, muy interesante como el agua en este respecto, el apóstol Pedro la está conectando entre el diluvio y el bautismo. Y por supuesto, para este tema, para este asunto de la fuente de bronce es absolutamente pertinente. El agua es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, el que no nace del agua y del Espíritu. Jesús fue bautizado en agua y a menudo cuando había bautismo en agua venía el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu estaba cerca de este momento cuando las personas se bautizaban, entraban a las aguas, el Espíritu descendía. Génesis, en sus primeros versículos, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde la mirada bíblica, el agua generalmente está limpieza y no está hablando, de nuevo, no está hablando del H2O, no está hablando del agua física, pero está mostrándonos, está llevándonos el Espíritu Santo a entender que el agua representa algo importante en la realidad espiritual. No como algo mágico, sino por lo que representa. En otras palabras, podemos ser purificados, podemos ser limpiados por esta agua que vemos en la palabra de Dios y que es ejercida obviamente por el poder del Espíritu Santo, porque tú y yo por nosotros mismos no podemos hacer ese cambio, no tenemos ese poder. Esto es algo que hace el Señor. El poder de Dios, transformador de Dios, purificador de Dios es el que lo hace. Pero nosotros como sacerdotes, entonces somos los llamados a dar este paso de vivir en santificación, en purificación. Ok, pasamos ahora al tema de la construcción de la tienda del tabernáculo. Así como la valla, como la cerca, rodeaba el atrio para proteger a los que estaban fuera del tabernáculo, una tienda protegía al tabernáculo mismo. Las instrucciones para construir dicha tienda son sumamente precisas en Éxodo 26. 4 capas de distintos materiales cubrían la tienda de adentro hacia afuera. Los materiales eran, grábate estos números por favor. 1, el lino de la mejor calidad. 2, una cortina, una cubierta de pelo de cabra. 3, una cortina o cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. 4, pieles de tejones teñidas y pieles de marsopa o delfín. Aquí hay una discusión que nadie tiene la respuesta. ¿Qué palabra realmente es esa en hebreo? ¿Qué significa? ¿Qué es una marsopa? ¿Qué es un delfín? ¿Qué es una foca? ¿O qué es? Alguien me escribió hace pocos días del curso preguntando o mencionando este tema. Y delfines, sí había delfines, obviamente, en esa zona. Yo he estado en el Mar Rojo, ahí donde sucede, o cerca en el área donde todo esto sucedió. Y hay una ciudad muy linda en el Mar Rojo que se llama Eilat, y tú puedes ir ahí. Y hay un lugar donde puedes hacer snorkel y sumergirte con el tema de oxígeno y qué sé yo, todo eso. Y allí hay delfines silvestres. Entonces yo tengo un video por ahí, cuando mis hijos estaban más pequeños, donde ellos están ahí sumergidos y vienen los delfines y juegan y todo. Entonces sí hay delfines. ¿Eran delfines? No lo sabemos. Pero estos son los 4 tipos de materiales de los cuales estaban construidas, fabricadas, estas cubiertas, estas cortinas que estaban sobre el tabernáculo. Y fíjate por favor aquí entonces con lo de los números. El número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Ahí están las 4 cubiertas. Pero te las voy a explicar mediante un video. Quiero que sepas que cuando hicimos el primer curso del tabernáculo, hace 5 años atrás,
Yo vi videos de los que voy a ocupar ahora y pedí permiso en ese tiempo para que me permitieran utilizarlos, porque son personas externas, ajenas, desconectadas completamente. em, y no me dejaron en aquellos tiempos. Hace 5 años atrás no me dejaron, no me dieron permiso para usar sus videos. Pero ahora me dieron permiso, así que estoy contento por eso de poder mostrarles este video. No tenemos ninguna conexión ni relación con las personas que hicieron el video, pero hicieron un trabajo buenísimo. En mi opinión, lo mejor que existe en este momento. No conozco yo un trabajo así gráfico que alguien haya hecho del tabernáculo tan bien hecho como lo que ellos han desarrollado. Así que veamos cómo se construyó entonces esta tienda de una manera mucho más gráfica, mucho más didáctica. Además, harás el tabernáculo con 10 cortinas, de lino fino torcido, y azul, y púrpura, y escarlata, con querubines de obra de fina artesanía. La longitud de una cortina será de 8 y 20 codos, y la anchura de una cortina 4 codos. Y cada una de las cortinas tendrá una medida. Las 5 cortinas se unirán, una a otra, y otras 5 cortinas se unirán una a otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina, y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Y harás 50 taches de oro. Y unirás las cortinas con los taches, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Y harás cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos. Y la anchura de una cortina 4 codos. Y las 11 cortinas serán todas de una medida. Y unirás 5 cortinas por sí mismas. Y 6 cortinas por sí mismas. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está más afuera en el acoplamiento. Y 50 lazos en el borde de la cortina que une el segundo. Y harás 50 taches de latón, y pondrás los taches en los lazos. Y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, es decir, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. Y un codo en un lado, y un codo en el otro lado, de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, de este lado y de ese lado para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta encima de pieles de tejones. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. 10 codos serán la longitud de cada tabla, y 1,5 codos su anchura. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harán para todas las tablas del tabernáculo. Harás pues, las tablas para el tabernáculo, para el lado sur, 20 tablas. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. Y 2 basas debajo de otra tabla, para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, en el lado norte, habrá 20 tablas. Y habrá 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para los lados del tabernáculo hacia el oeste harás 6 tablas. Y 2 tablas harás para las esquinas del tabernáculo. Serán dobles por abajo, y estarán completamente unidas por arriba, hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Y serán 8 tablas.
y sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y harás barras de madera de acacia. 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 para las tablas del otro lado del y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ok, ok, este es el video entonces. Obviamente el video no estaba en español, así que tuvimos que hacer ahí el trabajo de traducirlo. Y ahí están las cortinas, las cubiertas que se pusieron sobre la tienda del tabernáculo. La primera de lino fino, que lo vimos acá, de la mejor calidad. Y bueno, los colores de azul, rojo o escarlata y púrpura. Y ya vimos que el color rojo probablemente, muy probablemente tiene que ver con la sangre. El color púrpura era un color que en otros textos bíblicos o en el resto de la Biblia es asociado a la realeza, pero lamentablemente esto no es un absoluto, pero es más o menos la dirección que uno podría con relativa confianza decir que simboliza el color púrpura. Y el azul, también lo dije el otro día, la mayoría de las personas que le otorgan un significado lo asocian al color del cielo. Lamentablemente, vuelvo a decir, no hay textos bíblicos que nos digan este es el significado y este es el significado. Pero más o menos eso viene a ser. Tengo una lista que estoy preparando con símbolos del tabernáculo. Se las voy a entregar probablemente en la próxima clase, donde pongo todos los símbolos, las simbologías, y están clasificadas.
por algunas que son muy fuertes, muy claras, bíblicas, otras que son serias, otras que son confiables. Podría haber una discusión de por medio, pero aún así son confiables. Y hay otras que son muy, muy débiles, que no vale la pena abrazarlas. ¿Ok? Así que tengo una lista por ahí que estoy trabajando para la próxima clase. Espero poder entregárselas. Pero eran estas 4 cortinas, estas 4 cubiertas entonces, y que luego hacían que el tabernáculo quedara de esta manera. Así más o menos tendría que haberse visto el tabernáculo. Hay discusiones, por supuesto que hay discusiones sobre si el techo realmente era plano o si estaba de otra manera diseñado, etcétera. Pero esto es lo más probable, especialmente con las medidas que vimos y que una de las cortinas queda no tocando el suelo, sino que queda a un codo de distancia del suelo, etcétera. Entonces lo más probable es que el diseño haya sido como lo estamos viendo ahí en este momento. La cubierta de lino fino entonces era la primera que se puso encima. Y era el techo, en realidad. El techo visible cuando alguien estaba dentro del lugar santo o del lugar santísimo, esa era la cortina visible. Y ya vimos lo de los colores, pero también el tema de los querubines, el asunto de los querubines. Lo vimos el otro día cuando hablamos de Edén y de cómo los querubines bloquean, ¿cierto? La entrada, el regreso a Dios estaba bloqueado, la cortina del templo también, del lugar santísimo, también tiene estos querubines, por lo tanto es un simbolismo de que el acceso a Dios está bloqueado. Y Jesucristo es el que abrió el velo, rompió el velo, se rasgó el velo cuando su carne misma es rasgada en la cruz. Entonces el simbolismo del querubín probablemente apunta hacia esa dirección en cuanto a su significado. Leemos aquí entonces, la cubierta de lino fino era en realidad entonces el techo visible tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Esta cubierta estaba compuesta por 10 cortinas en 2 secciones de 5 cada una, unidas por 50 presillas azules y 50 corchetes de oro. Esta cubierta, llamada Mishkan, significa tabernáculo. ¿Okay? En el hebreo significa tabernáculo. En la próxima clase vamos a ver este tema de estos conceptos de estas cubiertas o cortinas que estaban sobre el tabernáculo. Hoy día no alcanzamos. En el sentido más estricto, esta cubierta, la primera, es el tabernáculo. Todo lo demás es estructura o principios auxiliares. Desde el punto de vista más estricto del santuario, del tabernáculo, esa cortina viene a ser el tabernáculo, viene a ser la tienda, y más que la tienda. Precisamente de eso vamos a conversar la próxima clase, la diferencia que hay entre 2 palabras ahí que son utilizadas en el hebreo. Bueno, el Salmo 104 nos dice, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. El templo de Dios cósmico, el universo es su templo. Él extiende los cielos como una cortina. Maravilloso, ¿no? La segunda cubierta, la cortina de pelo de cabra, ¿a qué nos recuerda? De nuevo, vamos siendo cuidadosos con las interpretaciones sobre los símbolos, pero sin duda, la cabra jugaba un rol importante en los sacrificios, el macho cabrío, y la fiesta más importante de los judíos, Yom Kippur, que la vamos a ver en la última clase. Ese es el día más santo dentro del judaísmo y dentro de la ley mosaica. Y ese día giraba en torno a estas 2 cabras. ¿Has escuchado hablar del chivo expiatorio? Bueno, de ahí viene. Entonces, una cabra que era sacrificada, un macho cabrío sacrificado, y con esa sangre el sumo sacerdote entra al santuario, y la otra es llevada al desierto y se suelta. No les voy a dar más detalles porque vamos a ver eso en la última clase, pero entonces era hecho con machos cabríos, con cabras. Y esta cubierta, esta segunda cubierta, estaba hecha con pelo de cabra. Por lo tanto, podemos decir que por fuera el santuario está cubierto de pelo de cabra y por dentro todo el rito de Yom Kippur gira en torno a 2 machos cabríos. Uno cuya sangre purifica y el otro que lleva y carga el pecado de todo el pueblo y se va exiliado a morir en los lugares más inhóspitos, desérticos, secos, oscuros, peligrosos. Y vamos a hablar de eso en la última clase.
La tercera cubierta es la cubierta hecha de pieles de carnero teñida de color rojo. De nuevo, con ese mismo cuidado, debemos mirar las escrituras y ver el carnero, darnos cuenta que el carnero es un símbolo que aparece en toda la Biblia y representa a Jesucristo. Es un cordero ya mayor. Lo vemos en Apocalipsis, el cordero inmolado. Am, lo vemos también en Génesis como un sustituto. Allí si leemos Génesis 22:13 dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces el carnero como un sustituto que sin duda apunta a Jesucristo. Pero era también utilizado en el holocausto de consagración, en la ofrenda por la culpa, el sacrificio de paz y de votos. Así que vemos allí esa figura del carnero. La cubierta exterior, la última, la cuarta, era de piel de tejón, que era una revelación de la humanidad de Cristo, podríamos decir, para nosotros. Ezequiel 16:10 es la única otra referencia a este material, a esta piel de tejón. Allí vemos que la piel del tejón, que tiene otros nombres dependiendo de la traducción bíblica que tú leas, allí vemos que la piel del tejón se usaba para sandalias, porque dice, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Esa es otra palabra que se utiliza allí. Algunos han pensado que esta piel provenía de la foca, pero sea como fuere, el hecho de que se usara para sandalias ya nos revela su durabilidad y su capacidad de protección. Su color es de un azul oscuro, apagado y poco atractivo a la vista. Entonces, se nos dice aquí en este texto, para un transeúnte que no sabía nada, que no tenía idea de esto y que podía pasar por allí, qué sé yo, con sus camellos o con sus animales y que podía ver a la distancia esto, para alguien que no sabía nada, esta cortina se veía como cualquier tienda común del desierto. Se cree que generalmente las tiendas que ellos utilizaban para vivir en aquellos años eran principalmente del mismo color, más oscuro, no muy atractivo, sin mostrar la gloria, la hermosura y las riquezas que estaban escondidas bajo aquella cubierta tan simple. Nunca habría este transeúnte sospechado que debajo de esta cubierta tan simple, tan común, habían unas casi 4 toneladas de bronce, casi 4 toneladas de plata y poco más de 1 tonelada de oro escondidas bajo aquella sencilla cubierta. Y esto nos recuerda Filipenses 2, que nos dice, existiendo en forma de Dios, Él, Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Para terminar hoy día, simplemente quisiera decir que esta tienda, que este tabernáculo, es morada de Dios. Este es el lugar donde Dios habita. Y Dios no solo nos llamó a ser un sacerdocio, también nos llamó a ser un tabernáculo, un templo. Por lo tanto, esta habitación de Dios, que está allí en el lugar santísimo, y todo lo que involucra también el lugar santo, todo aquello es algo que está disponible de parte de Dios para cada uno de nosotros de manera individual y para nosotros también de manera corporativa como iglesia. Habitar entre nosotros, habitar en medio de nosotros. Son varios, son muchos los versículos del Nuevo Testamento que apuntan a esto. La iglesia es un tabernáculo, la iglesia es un templo. Y tú no solo eres sacerdote, sino que también eres templo de Dios. Dios habita en ti.